Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la grabación de esta tercera clase de la tercera unidad del segundo módulo de la Diplomatura de Humanidades. Voy a comenzar entonces compartiendo con ustedes una pequeña presentación, en la que básicamente vamos a repasar los contenidos que tienen que poner en práctica en esta tercera unidad. Vamos a empezar entonces con breve repaso. Vamos a recordar entonces este tema de la estructura arbórea de los documentos ML, pero distinguiendo estos dos conceptos de función y presentación. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a ver que en el ejemplo TEI, por ejemplo, que yo le subí al campus, los diferentes elementos están ordenados de una manera visual, siendo que los elementos de mayor categoría, los que contienen, el resto están más cerca del margen izquierdo, con menos sangría. Y a medida que nos vamos metiendo en las distintas ramas de esta estructura arbórea, a medida que nos vamos metiendo los elementos cada vez más de adentro, se van aplicando más sangrías para distinguirlo visualmente. Esto es meramente presentacional. Esto tiene que ver con la forma en la que un ser humano abre el archivo, ve los elementos dispuestos y de esa manera puede entenderlos más fácilmente. De la misma manera que los comentarios. Y los comentarios no están destinados a ser leídos informáticamente, sino a la vista de un lector humano que obtiene información útil sobre ellos. Por el contrario, la estructura jerárquica, lo que hace que informáticamente esos elementos se lean dentro de una estructura, tiene que ver con esta, este sistema de etiquetas de apertura y de cierre de los elementos, ¿sí? Estas estructuras jerárquicas de las que venimos hablando. Entonces, es importante recordar los tipos de etiquetas que tenemos en XML, las etiquetas de apertura, donde tenemos el nombre del elemento contenido entre las dos aspas, la etiqueta de cierre, que se distingue de la de apertura porque luego de la primera aspa tenemos esta barra inclinada, y las etiquetas que se denominan milestone, que son etiquetas en las que se combina en un solo elemento, en una sola etiqueta se combina todo el elemento, la apertura y el cierre, porque son elementos vacíos, y en los cuales no vamos a introducir ningún texto, a lo sumo se introducirá algún atributo, pero por ese motivo la misma etiqueta se abre y se cierra. Y la diferencia entre la etiqueta de elemento vacío y la de cierre es que, como pueden ver, la barra inclinada, en lugar de estar luego de la primera aspa, está justo antes de la última. Entonces, para recordar por qué en los elementos que vamos a usar hoy van a aparecer todos estos tres tipos de etiquetas, para recordar las diferencias entre cada una, principalmente con estos milestones que son un poco diferentes del resto de los elementos. Entonces, en la tercera unidad, como habrán leído en el texto que les dejé subido al campus, nos vamos a dedicar a trabajar sobre la codificación de este texto de la descripción de Buenos Aires, de Acarete Dubiscay, y nos vamos a concentrar básicamente en tres aspectos que vamos a estar marcando en ese texto. En primer lugar, describir la presentación propiamente del texto en la fuente impresa. Vamos a indicar dónde empieza una página, dónde empieza la siguiente, y vamos a indicar las líneas en las cuales está dispuesto el texto en la edición impresa original. En segundo lugar, vamos a hacer explícitas las operaciones de edición que realizamos sobre el texto digital. Nosotros vamos a corregir algunos errores de tipeo que hay, vamos a regularizar usos ortográficos del siglo XIX que ya no son pertinentes para un lector actual, y vamos a utilizar justamente algunos elementos de TEI, este sistema de codificación, para que nuestras operaciones sobre el texto original queden explícitas, puedan ser recuperadas, ¿sí?, a través de estos elementos. Y por último, vamos a identificar las entidades mencionadas en el texto. Principalmente, nuestro principal objetivo van a ser los nombres. Más que nada van a ver que no tenemos tantos nombres de personas, pero sí tenemos varios nombres de lugares, así que vamos a identificarlos y a intentar referenciarlos usando un sistema de autoridades como es BIAF. Muy bien, entonces, ¿qué elementos concretamente vamos a utilizar
para estos tres objetivos. Como les adelantaba antes, para la presentación del texto en la fuente impresa vamos a usar los comienzos de página, el elemento page beginning, y los comienzos de línea, en este caso line beginning. Y verán que estos dos elementos justamente los vamos a usar con estas etiquetas llamadas milestone que combinan la apertura y el cierre del elemento. Quiero aclarar que sería perfectamente válido y equivalente en términos informáticos colocar la etiqueta de apertura seguida de la etiqueta de cierre sin escribir nada en el medio. Sería equivalente a esta especie de abreviatura que es la etiqueta milestone, ¿sí? Pero bueno, por una cuestión de comodidad es mejor este formato. Vamos a usar algunos atributos para añadir un poco más de información. Vamos a indicar el número de página con el atributo number y vamos a proporcionar la imagen facsimilar de la reproducción de la fuente impresa a través de este atributo fax. Al elemento line beginning le vamos a agregar el atributo break, que nos va a servir para distinguir aquellos renglones en los cuales la palabra está comenzada en el renglón anterior y lo que tenemos es el final de la palabra, de aquellos en donde el renglón empieza con el comienzo de una palabra. Esto después cuando lo veamos en el archivo va a ser mucho más. Muy bien. Eh, Vamos a usar también los elementos note y ref para marcar las notas, perdón, al pie que vamos a encontrar en este texto. En el ejemplo que vamos a ver ahora hay una. Esto también tiene que ver con marcar cómo se presenta el texto de la fuente impresa, porque justamente vamos a estar distinguiendo lo que es la nota al pie del resto del texto contenido en los párrafos. Vamos a usar los atributos XML ID y target para hacer que la nota apunte a la referencia y la referencia a la nota mutuamente. En segundo lugar, entonces, vamos a dedicarnos a marcar las intervenciones editoriales y para eso vamos a usar estos elementos que aparecen aquí en pantalla. Vamos a tener entonces errores, algunos que son directamente errores de composición propios del proceso de la imprenta moderna. Para eso vamos a usar los elementos SIC y CORE. Luego tenemos regularizaciones que tienen que ver, como les decía antes, con diferencias en el uso, principalmente de la tildación, para los cuales vamos a usar ORIG y REG. Y por último, vamos a desplegar alguna abreviatura que pueda aparecer por aquí con los elementos, bueno, abbreviation and expansion, ¿no? Abreviatura y expansión. Y si queremos, esto digamos no va a ser obligatorio usarlo, pero tenemos la opción de proporcionar estas regularizaciones de diferentes maneras. Podemos directamente hacer el cambio e indicar que lo estamos haciendo con la etiqueta reg o core, dependiendo del caso. O podemos, si queremos, conservar la versión original a la par que la versión corregida o regularizada, utilizar este elemento choice en el cual podemos contener las dos opciones. Por último, para marcar las entidades, nos vamos a concentrar. Hay varios tipos de entidades que se pueden marcar en este texto, como números y fechas, pero nos vamos a concentrar por ahora en los nombres. Como les decía, más que nada nombres geográficos. Vamos a usar los atributos type y ref en particular, para asignarle este identificador de recursos uniformes, ¿sí? Que vamos a sacar, como les decía, de la base de datos de BIAR. Ya tenemos entonces pequeño vistazo a la pantalla de BIAR y cómo tenemos que elegir a veces, un poco contextualizando, ¿no? ¿Cuál es el nombre que queremos elegir? Si se fijan acá en el ejemplo, lo que vemos justamente es que si uno busca el nombre Venus, va a obtener diferentes resultados, ¿no? De los cuales, en el contexto del texto con el que estamos trabajando, nos va a servir, por ejemplo, la opción de la izquierda, donde se habla de Venus como la deidad romana, pero fíjense que en MIAF también vamos a encontrar otras opciones, como la de la derecha, donde aparece el nombre Venus para referirse al planeta, ¿no? Entonces, bueno,
Este tipo de cosas vamos a tener que mirar y desambiguar aplicando nuestro criterio el mejor contexto referido a lo que queremos marcar en el texto. Muy bien, vamos a dejar acá la presentación entonces. Estas diapositivas después van a estar subidas, como siempre, al campus. Y vamos a ir ya al Visual Studio Code y a ver un poco esto que les mencionaba antes en la práctica. Yo acá tengo un mini ejemplo, ¿sí? Para codificar. Lo primero que podemos ver en este ejemplo que les estoy mostrando es que tenemos un problema. Fíjense que Scholarly XML me está diciendo que el documento no es válido, hay un problema de validez. Recordemos esta diferencia entre bien formado y válido, ¿sí? El problema no es que no se cumpla la sintaxis de XML, no hay ninguna etiqueta suelta ni nada de eso, sino me diría que está mal formado, sino que el problema tiene que ver con el esquema de texto, ¿no? Hay algo que está y no debería estar, o no está y debería. ¿Cómo saber qué es lo que está generando el problema? Bueno, en primer lugar tengo este subrayado rojo que ya les había mostrado en alguna ocasión anterior, que nos dice que el problema está por acá. Y fíjense que acá, donde aparece este iconito de error, si yo hago clic, se me despliega un pequeño texto que me da algún tipo de aclaración. No siempre es del todo clara, ¿no? Pero acá nos está diciendo que no se permite el texto aquí. Bien, ¿dónde está este texto? Si nos fijamos, está contenido dentro de un elemento body. Y el problema con el elemento body es que no se supone que el texto esté directamente dentro del body, sino que se supone que hay algo que tiene que contener ese texto. El texto no puede estar suelto. En este caso lo que vamos a usar, como vimos ya en la unidad 2, son párrafos. Entonces vamos a ir marcando todo este texto en un párrafo. Recuerden que tenemos el atajo, gracias a la extensión de Scholarly XML, de seleccionar el texto, hacer control E, introducir el nombre del elemento, en este caso P, y solo con un enter ya se introducen las etiquetas de apertura y de cierre. Aparecen ambas. Todavía no es válido porque tengo este pedacito de texto que sigue acá suelto. Esto, como es una nota, no lo voy a marcar como un párrafo. Estoy adelantando un poquito acá, pero lo voy a marcar como una nota. Y para eso teníamos el elemento notes. Bien. Y ahora sí que tengo todo el texto contenido dentro de etiquetas que sí están permitidas dentro del body. Fíjense que nuevamente el documento es válido. Ahora sí puedo seguir trabajando. Muy bien, recordemos entonces las cosas que teníamos que marcar. En primer lugar, teníamos que marcar los comienzos de página y los comienzos de línea. Comienzo de página, entonces yo acá el texto ya lo tengo un poco cortadito como está en la fuente impresa. Ustedes, para saber bien qué es lo que figura en la fuente impresa, tienen el PDF, ¿sí? Que está en los materiales enviados al campus. Entonces vamos a comenzar con un page beginning. Abro un aspa, pongo page beginning, le doy enter. Fíjense que al hacerlo automáticamente, lo que hizo Scholarly XML fue justamente ponerme una etiqueta de apertura y una de cierre, ¿no? Y como les decía, esto es perfectamente válido, no está mal. Pero bueno, para mostrarles un poco el funcionamiento de los milestones, voy a borrar la de cierre y voy a convertir esta etiqueta de apertura en un milestone que contiene ambas funciones, por así decir, de apertura y de cierre en sí mismo. Le vamos a poner, como les decía antes, algunos atributos. Vamos a empezar por el número de página. Creo que esta era la página 16. Pues lo voy a chequear. Y vamos a darle la ruta a la imagen de la fuente impresa. En este caso, obviamente, tenemos que tener las diferentes páginas a las que queremos referir en archivos separados, ¿no? Y en una carpeta particular a la cual podamos tener acceso de donde estamos trabajando. Voy a introducir entonces el atributo fax y para recordar, acá está. Para recordar entonces dónde tenía esas imágenes facsimilares, yo acá lo que tengo es
o el cocinero de la televisión, el producto ya terminado, todo este ejemplito ya bien marcado, y acá, por ejemplo, tengo las rutas del voy a llevar, voy a pegar y voy a ajustar la página. Y suponiendo entonces que efectivamente haya una ruta donde me lleve un archivo donde efectivamente está esta página reproducida, esto va a permitir luego recuperar el facsímil de la página. Muy bien, vamos entonces a marcar el comienzo de línea. Como les decía, todas las líneas yo las tengo acá cortadas, vamos a marcar solo algunas. Y esto es con line beginning. De vuelta, si yo lo hago automático me aparece así, por ahora podría dejarlo así, no me molesta. Y así puedo ir marcando varias, pero les quería dar un ejemplo en particular como este, donde el renglón termina con una palabra cortada, ¿no? Dice diversas, ¿no? Y el SAS lo tenemos acá en el renglón siguiente. Entonces, ¿cómo podemos marcar esa diferencia? Que este renglón no empieza con el comienzo de la palabra. Lo podemos hacer con el atributo break, que si yo pongo acá un espacio, después del nombre del elemento, es uno de los primeros que me sugieren, y en ese atributo break, lo que estoy indicando básicamente es si ese corte de línea corresponde a un corte de palabra, y en este caso voy a indicar que no corresponde a un corte de palabra. Podría indicar en todos los cortes de línea esta información y decir sí, o también podría solo indicarlo en aquellos en los cuales no se corta la palabra y de esa manera es un poco más económico la codificación. Muy bien, pasemos entonces a la corrección de errores. Tenemos unos cuantos. A ver, acá a la vista tengo Andalucía. Acá está faltando una C. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a corregir esto. En primer lugar, lo que puedo hacer, recuerden que esto es un error, no es una regularización, entonces vamos a usar SIC core. Podría usar solo core, introducir la C, que es lo que falta, me metí una O de más, retipé. Muy bien. Y esta es una forma de corrección, ¿no? Que eh, puede ser tranquilamente adoptada. Ahora, si yo quiero dejar más información en el texto, si estoy haciendo un proceso muy riguroso en el cual me interesa que se conserven las grafías y los errores originales, a la par quizás que la corrección editorial que yo estoy haciendo, podemos entonces utilizar este otro método que es con el elemento choice. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, en primer lugar, voy a meter lo que quiero corregir dentro de un elemento choice. Y voy a dar dos opciones. En primer lugar, la opción que está mal, la original. Esa va a estar dentro de un elemento seek, como aparece tal cual en el texto. Pero adicionalmente, la voy a escribir corregida y esa la voy a meter dentro del elemento core. Y fíjense que acá, ¿sí?, se mantiene entonces la opción original y la versión corregida. Como principio se puede aplicar para la regularización ortográfica, ¿sí?, con ORIG y REG. Así que bueno, eso después les queda para ir buscando en el PDF todas las diferencias que quieran ir marcando y tratar de corregirlo y adaptarlo a un lector moderno lo mejor posible, con la opción esta que les decía, si deciden adoptarla, de utilizar el elemento choice para conservar las lecturas originales. Bien, y por último, entonces, les había hablado también de identificar entidades, en este caso como
también habíamos dicho, tenemos más que nada nombres de lugares, por ejemplo, tenemos Perú, y entonces para este tipo de nombres geográficos vamos a usar el elemento name. Como el elemento nombre se puede referir tanto a personas, lugares, acontecimientos, es bastante amplio, uno puede especificar. Y hay varias formas de especificar. Una forma sería añadir un módulo que es el de nombres y fechas, que nos da muchos más elementos. Nos da nombre de persona, nombre de lugar, como elementos diferentes. En este caso, como estamos trabajando con una versión básica, simple de Tape, tenemos solo el elemento name, pero también podemos distinguir el tipo de nombre con el que estamos trabajando a través de un atributo. En este caso, del atributo type. Y ahí puedo poner, por ejemplo, que esto es un nombre geográfico. Muy bien. ¿Qué más puedo agregar en cuanto a atributos? Bueno, recuerden que habíamos hablado de referenciar estos nombres utilizando los enlaces que proporciona VIA. Para eso vamos a usar el atributo ref. Y acá lo que tenemos que indicar es ese identificador que proporciona VIA. Voy a pasar entonces ahora a compartir la ventana de mi navegador para que podamos entrar a VIA. Estoy haciendo trampita porque no busqué Perú, me apareció directamente por haber hecho esto varias veces. Vamos a aceptar las cookies. Pero si uno entra directamente a VIAF, puede buscar ¿sí? Los términos. Y fíjense esto, el enlace que nos tenemos que llevar es el permalink, este que aparece acá. Este es el enlace que, como su nombre lo indica, tiene más, es más permanente, ¿sí? Es más confiable y informáticamente útil. Entonces ahora que me llevo el enlace, puedo volver con Studio Code y completar lo que me faltaba en la referencia. Y entonces me queda referenciado este nombre y lo mismo pueden hacer con Buenos Aires, Andalucía, etcétera. Por ejemplo, en este caso que tenemos Andalucía con toda esta cantidad de elementos, ¿no? Que están ahí marcando la corrección, podemos meter todo dentro del nombre, meter todo esto dentro de un name y van a ver que es válido, ¿sí? Que pueden marcarlo de esa manera. Y todos los atributos del name se agregan acá en la etiqueta Aper. Muy bien. Nos falta un pequeño detalle, que es este de la nota al pie. Fíjense que acá tengo la referencia, ¿sí? La llamada, y la voy a marcar entonces a la llamada con el elemento ref. Tengo entonces la referencia y la nota. Como codificación básica esto ya es suficiente, pero si queremos añadir un poco más de refinamiento, podemos hacer que la referencia y la nota estén referenciadas justamente una con la otra. Para eso vamos a usar XMLID y target. Los dos elementos tienen que tener un XMLID y un target. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. A esta referencia le vamos a poner un XMLID que va a ser ref 1. Podemos usar para el resto del documento ref 2, ref 3, etcétera, etcétera, para ir siguiendo estas notas al pie. Muy bien, esta entonces va a ser el XMLID de la referencia. Y también le vamos a poner un XMLID a la nota. Y seguro que ya adivinaron qué nombre le voy a poner. Note 1, ¿no? Para seguir el mismo ciclo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que esta referencia vaya a esta nota? Ahora que ya cada una tiene un identificador, puedo referirme a ese identificador y puedo indicar que el objetivo de esta referencia, su target, es
la nota uno. ¿Y cómo me la voy a referir? Con su XML ID, su identificador. Para eso primero voy a poner este signo, el signo numeral, ¿sí? Hashtag, y voy a indicar entonces one. Y acá voy a hacer lo mismo, le voy a poner un target que va a ser hashtag, ¿sí? Y de esta manera quedan interlinkeadas. Muy bien, vamos a cortar esta parte, dejar de compartir el VS Code. Y quería, antes de terminar este segmento, aprovechar una pregunta que apareció hoy en el foro y mostrarles justamente uno de mis propios experimentos con este nuevo modelo de lenguaje de ChatGPT para el marcado tape. A ver, les voy a volver entonces a mostrar mi navegador. Voy a abrir. Quería mostrarles este experimento al que le puse el nombre de TEI automático. Y ahora les muestro qué es lo que estuve. Muy bien, ¿qué es lo que quería probar? Básicamente quería probar si esta inteligencia artificial puede codificar con TEI con algunas instrucciones básicas. Este es un experimento muy sencillo y fue uno de los experimentos exitosos que hice. Como comentaba en el foro, también hice otros experimentos con pedidos más complejos que no salieron tan bien. Y de hecho van a ver que aún este experimento, si bien fue a medias exitoso, también tuvo algunos problemas que aparecen en la última parte de las indicaciones. ¿Qué es entonces lo que le pedí? Bueno, tenemos un par de estrofas, ¿sí? Y yo quería que hiciera una pequeña codificación automática. Básicamente quería que cada verso estuviera marcado con el elemento line, que se le agregara el atributo number, que sea un valor numérico dentro de una lista correlativa. Es decir, el primer verso number one y así sucesivamente. Esto es importante porque a veces estamos trabajando con textos en versos muy largos y a mí me ha tocado codificar por ahí, no sé, 300 versos y introducir manualmente, escribir, ¿no? Toda esa lista y los atributos, ir manteniendo la correlación numérica realmente puede consumir mucho tiempo. Desde ya que mucho antes de que existieran estos modelos de lenguaje, este tipo de codificación automática ya existe y hay otras formas que desde un punto de vista informático son mucho más simples. Con un simple script de Python se puede hacer este mismo trabajo, pero para alguien que no tiene conocimientos de programación, puede llegar a ser útil esta alternativa también. Bien, entonces teníamos esto de marcar las líneas, que es a mí lo que más me interesó cómo salió, pero también le pedí que marcara las rimas al final de verso con un elemento y les agregara un atributo que tenía que ser justamente la rima. Vamos a ver entonces qué es lo que generó a partir de ese pedido. Fíjense que es un pedido bastante simple, no me maté con el prompt. No le dije nada de que tenía que poner un encabezado ni nada por el estilo. Fíjense que sin embargo algo agarró, ¿no? Como que se dio cuenta que le estaba pidiendo un documento TEI y armó un encabezado. Obviamente que la información que tiene es nula porque yo no le di ninguna información, pero fíjense que la estructura del código es algo que sí entiende y reproduce bastante bien. Y acá viene la codificación en cuestión. Fíjense lo que les decía, entendió las estrofas, fíjense que las agrupó bien. Acá hay un line group que comienza, que termina. eh, Miento, no lo hizo tan bien, perdón. No, me confundí. Agrupó todo en un line group, como entendiendo que esto era todo solo un poema, pero no entendió que había dos estrofas. Para ser justos con la inteligencia artificial, yo tampoco se lo pedí, pero sí hizo muy bien esto de marcar cada línea y asignarle el atributo en la correlación numérica.
Lo cual, insisto, si uno está trabajando con un texto de muchos versos, ya de por sí es un gran adelanto. Ahora, fíjense que el tema de las rimas no lo entendí, en absoluto. No pudo con eso. Eh, Acá está donde había hecho un segundo experimento donde le pedí que me marcara las estrofas y acá sí, pensé que las estrofas las entendió bien, pero el tema de la rima no tengo acá, pero hice otros pedidos más también en otros prompts y no los llegó a marcar bien en ningún momento. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque no, esto de marcar las líneas es algo justamente muy automático, que no requiere interpretación del texto. Y ahí es donde es importante entender para qué nos sirve TEI, hasta qué punto nos sirve automatizar TEI y hasta qué punto es un desperdicio o un despropósito tratar de hacer un TEI totalmente automático. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos los conceptos básicos de la primera unidad. Cuando codificamos un texto con TEI, básicamente lo que estamos haciendo es hacer explícitos determinados fenómenos de ese texto y hacerlos explícitos de una manera que sea informáticamente recuperable, de manera que pueda ser entendida por una computadora. Como les decía, hay cosas que se pueden automatizar, especialmente esto de numerar los versos, ¿no? Marcarlos como versos, numerarlos, siempre y cuando uno tenga los versos dispuestos en renglones, ¿no? Porque si no, tampoco el modelo de lenguaje, si tuviera los versos todos pegados, entendería dónde tendría que cortarlos, pero bueno, si uno los tiene dispuestos de una manera que la computadora pueda entenderlo, puede hacer este marcado automático. Ahora, recordemos que justamente lo que estamos haciendo al marcar con tape es tratar de darle información justamente a la computadora que no podría obtener por sí sola. Hay muchas cosas que tienen que ver con la lectura distante, ¿no? Y el análisis ya de textos desde un punto de vista cuantitativo, que vieron un poco ustedes en el primer módulo con Voyant Tools y que van a seguir trabajando extensamente en los próximos módulos. Eso tiene que ver, como les decía, más que nada con la lectura distante. Y ahí hay muchísima información o datos que podemos obtener operando directamente con programas informáticos sobre los textos. Digamos, desde lo que las computadoras pueden entender de los textos, o lo de lo que pueden decirnos sobre ellos, mejor dicho. Ahora, cuando estamos codificando con tape, si bien introducimos algunas cuestiones estructurales que podrían ser entendidas directamente por las computadoras, como este ejemplo de las líneas numeradas, en general lo que estamos haciendo es introducir información que solo puede ser recuperada por la lectura humana y justamente al codificarla con tape, hacerla recuperable desde un punto de vista informático. No sé si se entiende bien esta distinción. Cualquier cosa, si están viendo esto grabado y quieren dejar sus preguntas en el foro, aprovechen y seguimos retomando este tema. Pero me parecía importante tocar, aunque sea brevemente, esta cuestión, justamente para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer estos experimentos, tanto sea con ChatGPT como si tienen la oportunidad de manejar ese tipo de tecnologías con diferentes scripts, ¿sí? De Python o de otros lenguajes como R, que van a ver más adelante, que también pueden servir para hacer algún tipo de marcado automático, pero siempre tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de codificar un texto en tape? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿En el contexto de qué proyecto? ¿Y qué es lo que yo puedo realmente enriquecer eh, agregándole esa lectura humana? Muy bien, con esto entonces vamos a terminar la grabación de hoy. Voy a dejar de compartir y espero sus comentarios y preguntas en el foro si es que los hay. Espero que terminen bien la semana y nos estaremos viendo en la próxima.